Shalom, Javerín, Yekarim. Un agrado nuevamente poder compartir con ustedes aquí en nuestro grupo de estudios de Facebook, discípulos de Rabí Yehoshua Ben Yosef Minasrat. Bueno, ahí se nos une un Javer, Cristian Limashi. Un saludo para el Javer, que Jakadosh Baruj me lo bendiga, que otorgue su braja, su bendición para él y toda su familia. Gracias por acompañarnos en este directo donde vamos a compartir la tercera idea de la Parashat Nisabim. Aquellos que han visto las aliot anteriores, está disponible en nuestro grupo de estudios de Facebook y también está disponible en nuestro canal de YouTube, Bet Midrash Nahratim Temukoshi. También se nos une nuestro hermano Jorge Estuardo Marroquín Áviles. Un abrazo para Javier a la distancia, brajot, bendiciones. Y como les estaba comentando, vamos a compartir la tercera guía. Vamos a esperar unos 2 minutitos a ver si se nos unen más Javerín. Vamos a tomar un poquito de agua porque andamos un poquito mal de la garganta. Pero eso no va a ser impedimento para poder compartir con ustedes. Entonces, vamos a compartir la segunda guía. Esta comprende el capítulo 29 del Sefer Devarim, el libro de palabras, ¿ya? Lo que se conoce en el mundo occidental como Deuteronomio. Deuteronomio, o sea, Deutros Nomos, o sea, esta es la segunda ley, la repetición de la ley. Por eso se le denomina así este libro en griego, ¿ya? También las preguntas al final, Javier, para poder concluir con la alía, por favor, o la puede hacer también en el grupo, ¿ya? En el grupo por escrito y a la brevedad posible vamos a darle una respuesta. La idea acá es poder transmitir la aliyah. No sé si se refiere a aliyah, porque no es alijá, es aliyah. Aliyah es una porción de la Torah, ¿ya? O sea, perdón, la parashá es la porción de la Torah y la aliyah literalmente significa aliyah, ascensión, subir, ¿ya? Así se le denomina a las partes que componen una porción de la Torah, ¿ya? De hecho, una parashá, perdón, tiene 7 aliot, más el maftir, que se lee al final de la parashá, ¿ya? Cualquier duda, pregunta, consulta, lo puede hacer también en nuestro grupo. Correcto, es aliyah. Aliyah. Bueno, ya sin más preámbulos, vamos a iniciar, ¿ya? Vamos a iniciar esta segunda o sea, perdón, la tercera aliyah, que nos corresponde el día de hoy. Habíamos dicho que íbamos a compartir una aliyah por día, íbamos a hacer lo máximo posible por compartir una aliyah por día, para poder ir comprendiendo detalladamente, ir leyendo detalladamente las aliyot que corresponden a cada parashá, a cada porción de la Torah. Ahí se nos une Roberto Mendoza, un abrazo para Javier a la distancia, que Jakadosh Baruj Hu le otorgue su braja, su bendición para él y toda su familia. Bueno, entonces, como les decía, aquí esta tercera aliyah, perdón, comprende del capítulo 29, versículo 15 al 28, ¿ya? En el texto hebreo, ya, porque en los textos cristianos, ya, en las traducciones cristianas,
Ya ustedes van a ver esta lía desde el capítulo 29, del 16 al 29. ¿Mm? Y como les dije anteriormente, esto se encuentra en el libro de Devarim, Deuteronomio, Deuteronomos, la segunda ley, la repetición de la ley, porque aquí Moisés, ¿ya? Como se le conoce, está aclarando las partes del pacto, ¿ya? Pero esta se las está aclarando a la segunda generación de los Bene Israel, de los hijos de Israel, ¿ya? O sea, estos no son los que estuvieron en el monte Sinaí, en Har Sinaí, los que recibieron la Torá, en Har Sinaí. Por eso se requirió un repaso, una reeducación de las instrucciones de la Torá. Entonces, comprendiendo esto, Javerín, vamos a leer el versículo 15. Dice, pues vosotros sabéis cómo habitábamos en la tierra de Egipto, cómo hemos pasado en medio de las naciones por las cuales habéis pasado. Y el 16 dice, vosotros habéis visto sus abominaciones y sus ídolos de madera y de piedra y de plata y de oro que tienen entre ellos. El 17. El 17 dice, no sea que haya entre vosotros hombre o mujer o familia o tribu cuyo corazón se aparte del Eterno, se aparte hoy del Eterno, dice nuestro Elohim, para ir a rendir culto a los dioses de aquellas naciones. No sea que haya entre nosotros una raíz que produzca una hierba venenosa y ajenjo. ¿Ya? Y el 18 dice, y que al oír las palabras de este compromiso solemne, o sea, del pacto, se bendiga a sí mismo en su corazón diciendo, yo tendré paz, aunque ande en la terquedad de mi corazón, de modo que arrase la tierra regada junto con la sedienta. 19 dice, el Eterno no estará dispuesto a perdonarle, sino que subirán entonces cual humo el furor del celo del Eterno contra ese hombre, y sobre él se asentarán todas las imprecaciones escritas en este libro. El Eterno borrará su nombre bajo el cielo. A ver si nos cuánto falta. Dame un segundo, Javier. El 29, el 28. Un segundo, Javier. Estamos en el versículo versículo 20, que dice, lo apartará el Eterno para el mal entre todas las tribus de la tierra, conforme a todas las imprecaciones del pacto escritas en este libro. El 21 dice, me había perdido en el versículo, la generación futura de vuestros hijos se levantará después de vosotros, y el extraño que vendrá de tierras lejanas, cuando vean las plagas de aquellas tierras y las enfermedades que el Eterno habrá hecho brotar en ella, dirán, el 22, toda su tierra está quemada con azufre y sal, y no puede ser sembrada, ni producirá, ni en ella no crecerá ninguna planta, como cuando fueron trastornados Sedón, Amorá, Admá, Seboín, de los cuales el Eterno destruyó en su ira y furor. Todas las naciones preguntarán por qué el Eterno ha hecho así a esta tierra. ¿Por qué razón se ha encendido este gran furor? Entonces le responderán, porque abandonaron el pacto del Eterno Elohim de sus padres,
que hizo con ellos cuando los sacó de la tierra de Egipto. El 26 dice: por eso se encendió el furor del Eterno contra esta tierra para traer sobre ella toda maldición escrita en este libro. 27. Y el Eterno se desarraigó de su suelo con furor y con ira y con gran indignación, y los echó a otra tierra como hoy. 28. Y ahí termina la ley en el versículo 28, dice: las cosas secretas pertenecen al Eterno nuestro Elohim, pero las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos y para siempre, a fin de que cumplamos todas las palabras de la Torah. Y ahí concluye esta tercera lea. Esta es un poquito más larga que las anteriores, ¿ya? Lo cual, como podemos ver, ahí se nos mencionan o se especifican hartas cosas, ¿ya? Pero yo me quiero centrar en algunas cosas importantes, ¿no?, en esta lea. Por ejemplo, en el versículo 17: no sea que haya entre vosotros hombre o mujer o familia o tribu cuyo corazón se aleje hoy de el Eterno nuestro Elohim para ir a servir a los dioses de aquellas naciones. No sea que haya entre vosotros una raíz que produzca fruto venenoso y ajenjo. Perdón. Esta raíz, querido Jabrín, esta raíz de amargura, claramente nos dice el pasaje que se refiere a la idolatría. Se relaciona a la idolatría, como lo podemos ver en el libro de Josué, donde está escrito, cito, dice: y Josué dijo a todo el pueblo: así dice el Eterno, Elohim de Israel, al otro lado del río habitaban antiguamente vuestros padres, es decir, el padre de Abraham, Teraj, ¿ya?, y de Nahor. Un segundo, Javier. ¿Aló? Buenas. Todavía no. ¿Aló? Ok, disculpe la interrupción. Entonces, le estaba diciendo que se refiere a esta amargura, a esta raíz, ya se refiere a la idolatría de los padres, como nos menciona ahí el libro de Josué, cuando dice: así dice el Eterno Elohim de Israel, al otro lado del río habitaban antiguamente vuestros padres, es decir, Teraj, padre de Abraham, y de Nahor, y servían otros dioses, otras divinidades, ¿ya? También las preguntas las pueden hacer en el grupo, Javier, y a la brevedad posible la vamos a responder, por favor. Entonces, esto también está en conexión con la carta, o mejor dicho, el libro de Hebreos, ¿ya? En los escritos de los primeros discípulos, en el capítulo 12, versículo 15, donde está escrito: mirad bien que nadie deje de alcanzar la gracia de Elohim, y ninguna raíz de amargura brotando cause dificultades, y por ello muchos sean contaminados. O sea, ahí se nos aconseja el autor que nadie ninguna amargura, ninguna raíz de amargura, ¿ya?, ninguna dificultad, ninguna contaminación nos impida alcanzar la bondad, el gesed, el gen, la gracia de Elohim, del Eterno. Entonces, el versículo 18 dice: y de esa manera añadir a lo regado o a lo sediento, ¿ya? Hay un comentador del judaísmo que se llama Nachmanides,
Y él dice que este entendimiento correcto de estas palabras y su explicación es que lo regado se refiere a lo satisfecho, o lo sediento se refiere a lo que desea. Y según, por ejemplo, Rashi y Onkelos, esta expresión debe ser entendida como para sumar las faltas involuntarias a las faltas conscientes. En el capítulo 29, versículo 27 dice, y el Eterno desarraigó de su tierra con ira y con furor y con gran enojo y los arrojó a otra tierra hasta hoy. ¿Mm? Obviamente, claramente se nos habla ahí del exilio, ¿cierto? El galut. ¿Mm? Según el Talmud, es una referencia a las 10 tribus que tendrán que permanecer en otra tierra hasta que venga el final del siglo. ¿Mm? O sea, esto también se puede entender como en ese día, ¿Mm? eh, o sea, interpretándolo como una referencia al Olam Jabá, al siglo venidero. ¿Mm? Y por último nos dice acá el versículo 28, las cosas secretas pertenecen a Hashem, nuestro Elohim, más las cosas reveladas nos pertenecen, perdón, a nosotros y a nuestros hijos para siempre, a fin de que guardemos todas las palabras de la Torá. Esto nos enseña, Jabrín, que tenemos una responsabilidad, ¿ya? Y esta responsabilidad es de transmitir a nuestros hijos y a las futuras generaciones todas las cosas que el Eterno nos ha revelado. ¿Mm? Y una de las cosas más importantes que debemos transmitir a nuestros hijos, a las futuras generaciones, es transmitir acerca de quién es el Mashiach. ¿Mm? En este caso, debemos darle a conocer a nuestros hijos, debemos darle a conocer quién es el Mashiach de Israel. ¿Ya? ¿Quién es el, el rey de Israel que esperaba el pueblo, que esperaban los profetas, ¿ya? Los antiguos, ¿ya? Porque ustedes saben que en el primer siglo eh, el pueblo de Israel esperaba a un rey que los liberaría del cautiverio de los romanos, ¿cierto? Pero era necesario, primeramente, que hubiera una liberación interna y después una liberación externa. Para que pueda haber una liberación interna es necesaria una liberación externa. Y una de esas responsabilidades que tenemos es dar a conocer a Yeshua como el Mashiach, a nuestros hijos, a las futuras generaciones. Ahora se nos transmite en esta liá acerca del exilio. ¿Por qué es necesario el exilio? Según nuestra percepción, o la percepción que tuvieron los antiguos, esto fue algo fatal, algo muy, muy, muy grave para los hijos de Israel, ir al exilio, eh, pasar penurias, pasar dificultades, pero esto es causa y efecto, por causa de no permanecer en el pacto. ¿Mm? Pero esto tiene todo un propósito. Acuérdense que todo es para bien. Entonces, cuando nosotros vemos todo negro, ¿ya? En realidad es un bien para nosotros. Porque imagínense, si los hijos de Israel no hubiesen ido al exilio, ¿no? ¿Cómo el resto de las naciones hubiesen conocido al Elohim de Israel? ¿Cómo cómo se hubiesen cumplido las profecías, por ejemplo, de Isaías, que menciona que extranjeros se unirían al pueblo de Israel? ¿Mm? De otra forma, sin los exilios, el Eterno no habría podido tratar con su pueblo. El Eterno
el Eterno no hubiese, o mejor dicho, el pueblo no hubiese entendido las consecuencias de sus actos. ¿No? Y por consecuentemente esto no hubiese traído la redención, no hubiese traído el retorno de los hijos de Israel entre las naciones. Por eso fue necesario todo esto. Todo tiene un propósito en el plan del Eterno. Y bueno, esto es lo que quería compartir con ustedes. Algo cortito, no muy extenso, porque tampoco no es bueno extenderse tanto. ¿Ya? La idea es que podamos entregar un mensaje preciso y conciso. Y bueno, Javerín, gracias a los Javerín que estuvieron acompañándonos la tarde de hoy en esta tercera liga. Mañana ya estaremos dando la cuarta liga de esta para Shani Sabin. Gracias a los Javerín que estuvieron: Jorge Estuardo Marroquín, Roberto Mendoza, el Javier Rafael Vega, Juan Vieras, quien se nos unió también, y Ronald Falcón. Un abrazo para los Javerín a la distancia, que cada sobre le otorgue su barajada, su bendición. Estaba dando esta para allá desde mi trabajo, por eso tuvimos una pequeña interrupción con el teléfono. Pido mis disculpas al respecto, pero la idea es poder compartir con ustedes donde nos encontremos. En este caso me encontraba en el lugar de trabajo, un lugar donde en realidad tengo la posibilidad de poder compartir con ustedes, pero a veces surgen pequeñas interrupciones, pero prefiero compartir desde acá, que es mucho más tranquilo que compartir desde mi casa, porque ahí tendríamos la interrupción de mi hijo. Mi hijo chiquitito que tiene 7 años, así que ahí sería un poco complicado poder compartir. Así que Javerín, gracias por la participación de ustedes. Las preguntas las pueden hacer en el grupo y a la brevedad posible las contestaremos, ya que la idea es entregar el mensaje de la parashat y cuando uno responde preguntas a veces se extiende mucho porque una pregunta lleva una respuesta y una respuesta lleva a otra pregunta, ¿no? Y así no vamos a terminar. Entonces, por eso les invito a que en el grupo puedan hacer sus preguntas en el grupo de estudio de Facebook, y a la brevedad posible vamos a contestarlas. ¿Ya? Javier, yo quería un abrazo a la distancia, que el Eterno les bendiga a cada uno de ustedes, a sus familias, a las comunidades donde asisten, y nos vemos en la próxima transmisión. Shalom.